Señor, a tus siervos hasta los huesos para que se habla tu palabra y para que se hagan, Señor, mientras predicas tu palabra, se hagan sanidades, milagros, prodigios, señales, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con la predicación. Se conectan al otro video los que están aquí por este video. Bueno, bendito sea el Señor, amén. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Vamos a orar para iniciar el tiempo de la enseñanza bíblica, amén. Buenos días. Vamos a orar, hermanos. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias en esta hora, te alabamos y te glorificamos, Dios Todopoderoso, Señor, por esta oportunidad que nos das, una vez más, Señor, de glorificarte, Dios, de venir a buscar tu rostro, Señor, de venir a orar, Señor, como hermanos en unidad y también, Señor, trayendo, Señor maravilloso, ofrenda de labios, Señor, de alabanza, de adoración. Eres el único digno de alabanza, de adoración, Señor, en este lugar y en medio de la iglesia, Señor, y en el mundo entero también, Señor, en la creación misma. Señor, tú eres el único digno de adoración, Señor. Por eso nos sentimos complacidos y alegres de poderte adorar, Señor, y buscar tu rostro, Señor, y también atentos, expectantes y obedientes, con anhelo, Señor maravilloso, de escuchar la palabra que tienes para nosotros desde el trono tuyo, Señor. Queremos que sea enviada exactamente la que tienes para nosotros el día de hoy. Y Señor maravilloso, y en el nombre de Jesús, Señor, pedirte por el Espíritu Santo, Señor, que esa palabra rinda fruto abundante y rebosante en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos todo tropiezo, todo error, confusión, engaño, mentira del enemigo, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Y confiamos, Señor, que esta palabra poderosa dé fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, para la gloria tuya. Amén y amén. Bueno, quiero que busquen, hermanos míos, el libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos. Versículo 7. Amén. Bueno. Versículo 7. ¿Lo tenemos ya? Amén. Bueno, vamos a leerlo. Va a leerlo aquí. Manuelito va a leer. Ya léelo, papi. Por la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparado. Espérate, vuelve a leer. Duro, léelo duro. Léelo duro. No te tengo nada. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se habían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vuelvo y lo leo. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Bueno, el título que le vamos a dar hoy a la enseñanza es, para los que anotan, se llamará El justo construye un arca. Repita conmigo. El justo construye un arca. ¿Cómo? El justo construye un arca. Amén. Muy bien. Bueno, antes de que iniciemos con la enseñanza, tengo un anuncio. Hoy es el último día en que transmitiremos en directo el culto por vía internet. Hoy es el último día donde vamos a transmitir en directo el culto. Y algunos se preguntarán ¿por qué? Por dos razones fundamentalmente. Se las voy a decir muy claras. Una, porque estamos ya en endemia. Amén. Endemia. De hecho ya podíamos congregarnos, ¿no? Pero tocaba tener cierto tipo de precauciones y prevenciones de tipo de tipo sanitario, ¿cierto? Pero ya parece ser que como pandemia este último pico fue el que ocurrió, fue el último pico. Ya es algo que se queda entre nosotros y para la cual ya debemos estar preparados. Amén. Entonces, entendiendo que ya pasó el tiempo de emergencia y provisional de la pandemia, entonces ya hay una razón para que volvamos a las cosas como las teníamos antes. Amén. Y la segunda razón por la cual no se seguirá transmitiendo en directo el culto es porque el pueblo está emperezado. El pueblo está emperezado. Se acostumbraron a la comodidad de la casa y no quieren muchos ir a la iglesia. Y la palabra nos enseña que el congregarnos es un mandamiento. Dice Hebreos 10 que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. O sea, no congregarse es una mala costumbre que Dios no quiere en medio del pueblo. Entonces, a partir del próximo domingo, por lo menos en Bogotá, en Neiva, también, posiblemente también en Canadá, se va a hacer el culto como se estaba haciendo antes. Se grabará la enseñanza bíblica y en diferido se publicarán las predicaciones por las cuentas de la iglesia. Ahora, yo sé que hay personas que se han visto muy beneficiadas con el asunto de la transmisión vía Facebook en vivo, especialmente las personas que no están en Colombia, ni en Bogotá, ni en Neiva, y tampoco en Canadá, personas de otros países que evidentemente no tienen la posibilidad de congregarse con nosotros en los lugares de reunión. A esas personas les facilitaremos que sean las que puedan seguir viendo el culto en directo, pero lo hacemos por necesidad de esas personas. Pero a todos los demás que hacen parte de las 3 congregaciones, les vamos a pedir que vayan a los lugares de reunión. Ahora, quiero hacer una claridad. Eso se va a hacer para el culto del domingo. La presencialidad se va a pedir en el culto del domingo. La virtualidad la seguiremos teniendo para la oración del día miércoles. Díganle a que está al lado. Virtualidad en la oración del día miércoles se seguirá. Y momentáneamente seguiremos con el culto virtual el día viernes. ¿Por qué seguiremos con el día miércoles? Porque ha sido de mucha bendición poder orar todos juntos. Amén. Y también el viernes, porque sabemos que hay personas que sencillamente les es imposible ir a los lugares de reunión. Al que pueda ir el viernes al lugar de reunión, vaya. No sea perezoso. Pero el que no puede, va a poder seguir contando con su enseñanza y culto del día viernes. Pero el domingo
que es el día que nosotros le hemos apartado al Señor, le vamos a pedir a la gente que vaya a los lugares de reunión, salvo las excepciones que tenemos para todos los asuntos de nuestra vida. Estamos enfermos, se presentó una emergencia, salvo esas cosas, le voy a pedir a la gente que comience otra vez a alistarse, prepararse e ir a los lugares de reunión cumplidamente. ¿A qué hora es el culto del domingo? ¿Es a las 10:30 o a las 10:45? No, ¿cierto? ¿O a las 11? No, es a las 10 en punto. Hermanos, 10 en punto. Bogotá, Neiva, Canadá, puntualidad para los días de culto dominical. Amén. Ese es el anuncio. Entonces, hermano, váyase preparando, vaya pensando en el vestido que se va a poner el siguiente domingo para ir al lugar de reunión. Amén. Y lo esperamos aquí, contentos y felices, porque a nosotros nos da mucha alegría poder ver a nuestros hermanos los días domingos de manera personal. Amén. Personal. Entonces, hermano, ese es el anuncio que tengo que hacer. Ahora sí vamos a pasar a la enseñanza bíblica. Amén. Entonces, ¿cuál es el título del día de hoy? El justo construye un arca. Y vamos a empezar a hablar del versículo que nos puso en el corazón el Señor para esta predicación, para arrancar, para darle el impulso a esta predicación. Es el que acabó de leer nuestro querido Emanuel. Hebreos 11:7. Vuelvo y lo repito. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Bueno, ayer, revisando, la iglesia tiene una cuenta de Twitter, para los que no lo saben, se llama Mi Amado Jesús, y uno ve en Twitter las noticias para uno poder interceder, y uno está siguiendo predicadores y congregaciones de otros lugares del mundo. Entonces la gente comenta, publica, cuelga, comparte. Y ayer vi un tweet que decía, un tweet peligroso, que decía, y engañoso, que decía: así nos falle la fe, así nos falle la fe, el que es fiel responde por nosotros. Entonces, se ha metido en medio de la iglesia un dogma que dice que a usted le puede fallar la fe, que tranquilo, que si usted le falla la fe, Dios responde. Cuando en el versículo inmediatamente anterior del que leímos, el versículo 6, dice, clarito, dice, ¿cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Es lograr desatar lo celestial en nuestra vida. ¿Sí? El agrado de Dios es desatar lo de Dios para nuestras vidas. Amén. Así como lo hizo la mujer del flujo de sangre. ¿De qué hizo uso ella? De la fe, ¿cierto? De una fe tremenda y una fe precisa. Una fe certera en un momento específico. Con el último aliento hizo uso de la fe, ¿cierto? Y con la fuerza que le quedaba, caminó en medio, se arrastró en medio de la muchedumbre y logró ¿qué? Tocar el manto del Señor. ¿Y qué pasó cuando tocó el manto del Señor? Le desprendió poder. Amén. Desprendió poder. El Señor preguntó, ¿cierto? ¿Quién me tocó? Preguntó el Señor. Entonces, claro, en medio de esa conmoción, los apóstoles se miraron y estamos aquí apretujados, nos han manoseado, nos han apretujado, nos han apichurrado. Y el Señor pregunta, Señor, preguntas que quién te tocó. Pues todo el mundo te ha tocado, todo el mundo te ha sobado, todo el mundo te ha apretado. El Señor voltea y es más específico, dice, es que
sentí que se desprendió poder de mí. La mujer, avergonzada porque pensaba que de pronto había hecho algo malo, dice: yo fui la que te toqué, Señor. Y el Señor hizo una exaltación de la fe de esa mujer. Y aún sin el Señor promulgar palabra, ya ella con su fe había logrado desprender de Dios poder. Amén. Entonces, cuidado con eso, con caer en canciones, melomanías, doctrinas, comentarios, de que nos es permitido tal vez que nuestra fe decaiga. Cuidado con eso, hermano, porque la fe es lo que nos sostiene en los brazos de Dios. La fe es la que logra desatar la dispensación poderosa de Dios para nuestras vidas, que es supremamente necesaria, porque sin esa fe no agradamos a Dios primero, y segundo, nos es imposible nuestro peregrinaje camino al cielo. Nos es imposible, olvídese de eso. Entonces cuidado con eso, con esas cosas emocionales. Amén. Volviendo al justo Noé, dice la palabra que Noé fue advertido por Dios. Noé fue advertido por Dios. Noé, en medio de una generación malvada, fue advertido por Dios acerca de algo que había de venir. Entonces, si usted lee el capítulo 6 de Génesis, va a darse cuenta de que Dios está describiendo la maldad de la generación de Noé. Maldad extrema. O sea, la humanidad había llegado al culmen de la perversión y de la maldad. Y de manera muy notoria, la generación de Noé fue una generación que se destacó por la violencia, por lo sanguinaria que fue. O sea, los derramamientos de sangre eran extremos. Y eso causó el cansancio y causó el deterioro de la paciencia de Dios para con la humanidad. La copa se rebosó. Y Dios determinó que iba a venir un tiempo donde iba a destruir la tierra. Eso se llama advertencia. Ahora, el primer advertido, ¿quién fue? Noé. ¿Por qué Dios llamó a Noé justo en medio de una generación perversa? Porque Noé creyó en aquel Dios que le habló. O sea, Noé fue convocado él primero al arrepentimiento. Él mismo tuvo que arrepentirse de su maldad. Él mismo entendió lo que había de venir. Y él mismo comprendió que había de seguir a ese Dios que iba a traer un juicio sobre la tierra. Dígale al que está al lado: juicio sobre la tierra ha de venir. Amén. Venía un juicio sobre la tierra, un juicio severo, definitivo, que iba a borrar todo vestigio de vida humana sobre la faz de la tierra, por el pecado del hombre. Entonces Noé fue llamado a esto, y Noé creyó. Noé comenzó a caminar con Dios. Noé comenzó a andar con aquel que lo había llamado. Noé comenzó a recibir revelación acerca del plan que Dios tenía para la humanidad, del plan que Dios tenía para él y de la salvación que él habría de traer. Amén. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de aquellos hombres antiguos que Dios llamó, que Dios convocó y al cual Dios les mostró sus designios futuros. La palabra nos enseña que a Abraham le fue mostrada la ciudad celestial. Dios le dijo: mire, acá hay una ciudad, Abraham, donde yo quiero que vengan todos aquellos que creen en mí y me siguen a mí. Le mostró un plan superior, que también le mostró a Noé,
Esta revelación invistió a Noé en la condición de profeta. Amén. Comenzó el profeta a elaborar, a desarrollar, a construir un acto profético para la posteridad. Amén. Para la posteridad. Y en medio de esa revelación que Dios le trae, Dios le da una ordenanza a Moisés. Le hace la advertencia, le da la revelación y le da una ordenanza. ¿Cuál fue la ordenanza que Dios le dio a Moisés? Le dijo: Moisés, constrúyeme un arca. Amén. Un arca. Dígale que está al lado: arca. Dios le dijo: construyeme un arca, Moisés. ¿Un arca qué era? Una embarcación. Un barco que Dios quería que él preparara. Amén. Ahora, Dios le dijo a Moisés que esa arca tocaba construirla con un tipo de madera específico. Amén. Que debía tener un diseño específico. Y tenía una misión específica. Amén. Vamos a mirar Génesis 6, amén, para poderlo entender un poco mejor. Génesis 6. Génesis 6. Bueno, leámoslo desde el versículo 1, amén. Dice la palabra del Señor: corrupción de la humanidad. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. O sea, cortó la longevidad Dios del hombre, ¿no? La llevó a 120 años, que es más o menos la que tenemos hoy. Los hombres más viejitos mueren de más o menos de esa edad. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre, que son los que han inspirado todas las historias de los libros antiguos, ¿cierto? Todos los mitos, toda la mitología antigua fue alimentada por este tipo de criaturas. Dice: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre de la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Venía destrucción de toda la creación, pero Noé halló gracia. ¿En dónde halló gracia? En que le creyó al Dios que le habló. Amén. Pregunta: ¿usted cree que solo Dios le habló a Noé? No, pero Noé fue el único que le creyó. O sea, halló gracia. Agradó a Dios, amén. Halló gracia agradó a Dios. Le creyó al Señor, halló gracia delante de los ojos del Señor, y Dios lo seleccionó para un preparativo, el preparativo del arca. Dice, versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé caminaba con Dios, amén. Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. ¿Sí ve? ¿Cuál era la maldad que se destacaba? La violencia, los homicidios, la muerte. Amén. Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido el final de toda carne,
porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Paremos ahí. Y meditemos un momentico en las cosas que Dios puede modificar y las que Dios definitivamente decide no modificar. La vida, hermano, en el mundo natural y espiritual está lleno de causa y efecto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Acciones y consecuencias. Acción y reacción, perfecto. Y en eso vivimos. Ahora, ¿Dios es misericordioso? Sí. Y Él puede revertir efectos que pueden venir sobre nuestra vida por nuestra negligencia, por nuestras omisiones o por nuestras equivocadas acciones. ¿Usted qué dice, hermano? Sí, porque Él es misericordioso. Si invocamos su misericordia, Él la trae. Pero hay momentos donde Dios ha determinado algo y a pesar de la solicitud que se le haga, Dios no va a cambiar su decisión. Y especialmente tiene que ver con juicios que vienen después de que personas o sociedades o la humanidad ha pasado el límite que Dios establece. ¿Quién dice amén? Escuche esto. Dios es como un matemático, ¿usted sabe? ¿Usted sabía que Él es como un matemático? Todo lo de Dios tiene una precisión tremenda. La perfecta precisión la tiene Dios. Ahora, estamos viendo que la violencia y la maldad del hombre llegó a un punto de donde Dios ya no iba a permitir que pasara de allí sin destruir a la humanidad y a la creación que había caído en esa maldad. Lo que quiere decir que en ese punto ninguna intercesión iba a funcionar. Momentos más adelante, generaciones más adelante, hubo un hombre que trató de hacerlo. ¿Quién fue quién? Abraham, no, después de Noé, Abraham. ¿Quién había pasado? ¿Quién había sobrepasado los límites de la maldad permitida por Dios? O en la que Dios había tenido paciencia. Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Sodoma y Gomorra llegó al límite, como lo llegó la humanidad de las generaciones de Noé. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham intercedió. Además que muchas veces Dios prueba los corazones, pero a pesar de probar los corazones misericordiosos y compasivos, Dios decide no detener lo que ya tiene establecido. Porque llegó y sobrepasó el límite. Abraham intercedió. ¿Se acuerdan? Si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿la destruirías? Dios dijo, si hay 50 justos no la destruiré. Y fue bajándole, ¿no? 45, 40, 30, 10. Cuando Abraham le dijo 10, el Señor dijo, si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, no la destruiré. ¿Cuántos justos había? Uno solo. Lot, que vivía afligido por andar viviendo en medio de tamaña perversión. Ya en el caso de Sodoma y Gomorra, una perversión que se veía reflejada especialmente por la corrupción de inmoralidad sexual. Violaciones, abusos masivos, sodomía, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, zoofilia, a un punto en que Dios dijo, a partir de acá los voy a destruir. Y así fue. Dios, como había prometido que ya no iba a haber destrucción por agua, ¿cómo destruyó a Sodoma y Gomorra? Fuego. Los consumió con fuego, ¿cierto? Fuego y azufre. Y eso llegó en un momento preciso. Ahora, cuando miramos lo que Dios tiene para este tiempo,
Dios también tiene juicios que, a pesar de la intercesión, Dios no va a detener. Y esos juicios, hermano, irán estableciendo un escenario que definirá el último tiempo de la tierra. Voy a explicarle algo. Dios tiene que dirigir la tierra y las circunstancias, los escenarios espirituales y terrenales al cumplimiento de lo que Él mismo habló. Amén. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que existe la posibilidad de que estemos presenciando lo que se conoce como el cuarto sello, que está en Apocalipsis. Cuarto sello que se caracteriza por guerras, por pestes, hambrunas y bestias de la tierra devorando hombres. ¿Cierto que sí? Parafraseando lo que dice la palabra del Señor. Entonces, podemos estar presenciando cosas como estas, como las del cuarto sello. Estamos viendo un conflicto que podría hacernos pensar, no más ruido, por favor, que podría hacernos pensar que se puede venir una tercera guerra mundial. Ahora, la palabra nos habla de rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Las grandes guerras siempre son antecedidas por rumores, por escaramuzas. Cuando usted ve la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial no se desató de un día para otro. Pasaron, los años anteriores pasaron cosas. Finales del siglo XIX, perdón, desde la mitad del siglo XIX, la aparición de los nacionalismos europeos y asiáticos, en Japón, en China, en Rusia, en Alemania o Prusia, en Francia, nacionalismos que empezaron a enfrentarse entre ellos y que necesitaban un detonante para que apareciera el gran conflicto mundial. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Ferdinand, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, muerto en Sarajevo, lo que hoy es Bosnia y Herzegovina, o lo que alguna vez perteneció a Yugoslavia. Allí, en ese tiempo, hacía parte del Imperio Otomano. ¿Sí? Matan al archiduque, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a los en ese tiempo yugoslavos, los eslavos, y Alemania apoya al Imperio Austrohúngaro y se arman dos bloques que se enfrentan y que se convierte en guerra mundial cuando Estados Unidos interviene en la guerra. Segunda guerra igual. El armisticio que quedó de la Primera Guerra dejó cuentas pendientes entre los bandos. Dejó una Alemania resentida, herida, destruida, endeudada, que lo único que hizo fue alimentar un nuevo nacionalismo, o lo que se convirtió en el nacionalsocialismo, conocido coloquialmente como nazismo. Ahí se levantó una Alemania resentida que decidió ir a enfrentarse contra toda Europa. ¿Sí me entienden? Y ya saben ustedes en qué terminó todo. Y por los lados de Asia, pues Japón es lo mismo. Su nacionalismo, su imperialismo tratando de doblegar las antiguas colonias británicas y estadounidenses. Eso fue a grosso modo la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos viendo una Rusia con el ánimo de volver a recuperar sus tiempos gloriosos de la época del imperio y de la última época gloriosa que fue la Unión Soviética. Quiero decirle algo, hermano, respecto a esto, para que usted no caiga en esa trampa. Aquí no hay lado bueno. Ojo, aquí el Señor no nos ha mandado a ser ni pro europeos, ni pro estadounidenses, ni pro rusos. Ahora, nosotros nos hemos quedado en este hemisferio
bajo la visión de que Estados Unidos es el país de la bondad y de la libertad. Error, es una mentira. Y de uno y otro lado hay argumentos válidos para que cada una de las partes haga lo que está haciendo. Eso es lo más tremendo de todo. Usted escucha a los europeos, sus argumentos se basan en el peligro que representa Rusia. Entonces, Rusia es malo, pero cuando usted escucha a los rusos, ellos también tienen argumentos sólidos para hacer lo que están haciendo. El que sean sólidos no quiere decir que sean buenos, para que usted me entienda, ¿eh? Entonces aquí no hay bandos buenos. Ojo con eso, de que tú tienes el diablo y todos los europeos y los estadounidenses son los hijos de Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque Estados Unidos especialmente, porque Europa es un continente mayoritariamente ateo. Estados Unidos y la iglesia de Estados Unidos y también de Canadá, porque Canadá siempre entra en estos conflictos, ha entrado en lo que yo le llamo la yihad cristiana. Ellos aseguran erróneamente que Norteamérica es el gran águila del que habla Apocalipsis. Hacen una malinterpretación del área escatológica y dicen que el gran águila es Estados Unidos y que es el país bendecido por Dios para ir y salvaguardar los intereses cristianos occidentales en el resto del mundo. Y con ese argumento han invadido países en el mundo y los han arrasado. Bajo esa premisa destruyeron a un país llamado Vietnam. Claro, en las películas nos mostraron que ellos eran los buenos, ellos iban con niños alzados. Hasta cierto tiempo las películas de Vietnam eran niños levantados, socorridos por los norteamericanos, salvados de las garras del comunismo de Ho Chi Minh. Cuando estaban niños las películas de John Wayne y de esta gente eran soldados gringos yendo a la guerra, bendecidos para la guerra, que iban a salvar al pueblo vietnamita. ¿Usted cree en eso? No. Ni Ho Chi Minh ni Estados Unidos, no tomemos parte de estas cosas. Amén. Y así ha sido siempre. Y la iglesia cristiana dice que esos ejércitos van de la mano de Dios. Ahora, que Dios utilice ejércitos para aplicar sus juicios, eso hace parte de la soberanía de Dios. Como lo enseñaba el pastor Antonio. A Ciro Dios lo llamó su siervo. O sea, el instrumento que Dios utilizó para traer juicios sobre otras naciones. Llamó siervo a Nabucodonosor para traer juicios sobre la nación de Judá. ¿Correcto? Eran instrumentos de Dios para traer juicios sobre las naciones de la tierra. Y son esos mismos escenarios y esa misma maniobra las que Dios en su soberanía utiliza para preparar los últimos tiempos. Amén. Y lo estamos viendo hoy. Quiero decirle algo. Me atrevo a decir esto. El gobierno del anticristo no puede ser mundial. Escucha esto. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Eso quiere decir, o sea, Satanás es el dueño del mundo, ¿cierto? Y del sistema del mundo. Pero cuando hablamos del anticristo, es diferente. ¿Me está entendiendo esto? El anticristo va a tener un poder sobre lo que se conoce como la zona del antiguo continente, o más específicamente la zona que hace parte de la costa o del contorno del gran mar. ¿Cuál es el gran mar según la Biblia? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Cuál es el gran mar del que habla la Biblia? El mar Mediterráneo.
Europa, norte de África, Medio Oriente, es el contorno donde vemos la mayor actividad bíblica, histórica, de la antigüedad, y será en el caso del anticristo donde veremos su poder más marcado. O sea, habrá bloques mundiales y espirituales que se confrontarán unos con otros. Y eso hace parte de Rusia y bloques de países asiáticos. O sea, estamos hablando de algo que Dios está preparando para los últimos tiempos y que desencadenarán los juicios de Dios de manera progresiva. De manera progresiva es que la humanidad, la tierra, presenciará gradualmente el ascenso de los juicios de Dios hacia lo que se conoce como el día de la ira de Dios o el día del Señor. Amén. Que coincide, por eso decía que Dios es matemático, que coincide con el día de su advenimiento en las nubes. Amén. Que coincide además con la resurrección de los muertos. Que coincide además con el arrebatamiento de los que hayamos quedado, como dice Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? Y además coincidirá con un tope que Dios ha colocado, que es el tope de los escogidos de Dios. Cuando se complete el número de los escogidos. Y esto tiene dos cifras que tienen que completarse. La cifra de los que se convierten a Cristo, por eso el evangelismo, y también la cifra del último mártir. Cuando usted está mirando el Apocalipsis y viendo los sellos desatarse, viene el sello quinto. Y dice el sello quinto que la sangre de los mártires clama a Dios por venganza. Recuerdan que el pastor Antonio nos enseñó que la sangre clamaba por justicia y venganza. En ese momento, la sangre de los que han sido asesinados, porque estamos hablando que además el último tiempito antes del advenimiento del Señor es un tiempo que se conoce como gran tribulación, o sea, un tiempo de extrema violencia en contra del pueblo judío que estará ya poniendo la mirada en Jesucristo, porque también coincide con el tiempo en el que el anticristo se toma el lugar santísimo del tercer templo y se autodenomina Dios, ¿cierto? Ellos ahí dicen, este no puede ser Dios, este no puede ser el Mesías que nosotros creíamos que era, por tanto comprenden, se caen las vendas y dicen, ese que matamos hace 2000 años, Jesús, ese es nuestro Señor. Y comienza una persecución brutal, una tribulación, una persecución, dice el Señor, que como nunca ha habido. O sea, el holocausto, mal llamado holocausto, el genocidio nazi, no se compararía con esto que vendría. Una brutalidad extrema sobre judíos convertidos y sobre el pueblo cristiano, especialmente en la zona de mayor influencia del anticristo, que es la zona que yo le he dicho. Y allí vemos entonces simultáneamente la iglesia terminando los últimos pincelazos de evangelismo, o sea, la iglesia en el mundo predicando el evangelio. ¿Sí? Predicando el evangelio, pregonando el evangelio. Y también la gente muriendo por la causa de Cristo, simultáneamente. Y cuando se complete el último convertido y el último martirizado, un número del último martirizado, vendrá el Señor en las nubes. Vendrá el arrebatamiento, vendrá la resurrección de los muertos. Amén. Ahora,
Todo esto, hermano, que estoy hablando, todo esto ya Dios lo ha planeado. Ya Dios nos lo ha estado revelando. Amén. Por pedazos, acompañado además de la revelación que alimenta nuestra fe y nuestra consistencia cristiana, y es la promesa que Dios tiene de que vamos a estar en lugares y aposentos altos. Amén. Todo eso es el arca que nosotros, la iglesia de Cristo, debemos estar construyendo en este tiempo. Entonces dígale a que está al lado, este es tiempo de construcción. No de construcción, escuche esto, no de anfiteatros, ni de megatemplos, ni de templos chéveres, que es en lo que está gastándose la gran parte de la iglesia el dinero, en cosas innecesarias. Necesitamos estar invirtiendo nuestras fuerzas y nuestros recursos en lo que Dios nos ha mandado a hacer, especialmente la construcción de un cuerpo espiritual. Esa tiene que ser nuestra principal inversión. Ahora, volviendo al punto de Noé, ¿íbamos en dónde? Ahora acá, dice acá, dice, hazte un arca de madera, ¿de qué? De gofer. El Señor le dice a Noé, hazme el arca con una madera de gofer. Resulta que la madera de gofer era la madera más fuerte, la madera más versátil, la madera más flexible con la que se podía construir una embarcación de este tipo. O sea, Dios le dijo, constrúyeme el arca con esta madera, porque esta madera tiene unas características de fortaleza, de versatilidad, de flexibilidad. Eso me está hablando de, cuando miramos lo de la madera de gofer, me está hablando de el carácter que Dios quiere forjar en nosotros. Un carácter fuerte, un carácter versátil y de flexibilidad bajo el dominio de Dios. Pero vamos a ir entendiendo qué es eso. Un carácter fuerte, hermano, me está hablando de un espíritu superior. Ahora, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, claramente dice lo siguiente, para que no caigamos en la maquinación de las supuestas contradicciones de la Biblia. Porque dice la Biblia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces usted dice, ¿cómo así? Dios quiere darnos un espíritu superior y fuerte, pero luego no dice la Biblia que bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando usted estudia bien la palabra y la estudia desde su idioma original, se va a dar cuenta que lo que está queriendo decir el Señor en Mateo es bienaventurados los que no tienen soberbia. ¿Cuál es el soberbio? El que se cree fuerte en su propia fuerza. Confía en sus capacidades y cree que todo lo puede hacer con las capacidades que él dice tener o presume tener. Ese es el soberbio. A eso, dice el Señor, los aborrezco y los quiero tener de lejos. Pero el que carece de esa soberbia, o sea, el que entiende su limitación, el que entiende que el único poderoso es Dios, el que entiende que el único bueno es Dios, que el único justo es Dios, y que si queremos hacer algo bueno lo tenemos que hacer de su mano y por su dispensación, Dios dice, de esos será el reino de los cielos, dice.
Y hay una cosa que uno ve mucho en la iglesia, y es un tipo de soberbia que tiene que ver con un erróneo entendimiento de la gracia. ¿Cuál es el erróneo entendimiento de la gracia? De que Dios me da gracia a mí y lo veo como si hubiera sido algo que yo hubiera merecido. No. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis y hablar acerca de lo que la gente explica erróneamente como la predestinación. Es un entendimiento erróneo de la predestinación. Entonces hablan acerca de la predestinación, de que Dios aleatoriamente dijo un día: estos de aquí para allá los escogeré para ser salvados. Y estos de aquí para allá los escogeré para que se pierdan, para que se condenen y se achicharan en el infierno. Y los de aquí para allá de buenas, van de buenas. Y los de aquí para allá de malas. El precursor de esa doctrina, ¿ustedes saben quién fue? Un hombre llamado Juan Calvino. Tan predicado, tan idolatrado, tan promulgado, tan referenciado y sobreestimado en este tiempo. ¿Quieren que les diga qué dijo Juan Calvino? Una de sus intervenciones, de la cual poco hablan. A Juan Calvino se le planteó la inquietud de por qué los niños eran abortados y por qué los niños pasaban sufrimiento. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Juan Calvino? El que tanto siguen y tanto referencia. Juan Calvino dijo que esos niños que eran abortados violentamente y que sufrían padecimientos terribles, lo sufrían y pasaban porque eran niños que habían sido escogidos para la condenación. ¿Sabe cómo quedaron los calvinistas cuando les expusieron eso? Pero a mí no me enseñaron eso en la iglesia. Porque una característica de las sectas es que cuentan lo que les conviene. Cuando se trata de los hombres, la gente cuenta lo que les conviene. Y así comprendemos, hermano, que el único perfecto, ¿quién es? Cristo. El único bueno, ¿quién es? Cristo. Entonces la fortaleza de la que me está hablando aquí el Señor es una fortaleza que Él proporciona, que no tiene ningún mérito en la acción humana. Hay gente que confía en su intelectualidad. Y su cristianismo es la intelectualidad. Tú estás en la casa de esa persona, está lleno de libros. Su oficina, su estudio está lleno de libros, predicadores, teólogos, tratados teológicos y además acompañados de diplomados, seminario, maestría, doctorado, todo ahí. Aquí está el aposento de mi salvación. Aquí está el arca que yo he construido, de la cual me siento orgulloso, porque he sido escogido de Jehová. Oiga, pobres los analfabetas, hermano, están fregados. Pobrecitos, hermano. Pobres. Pero esos fueron los que Cristo más fue. Pobrecitos, no tienen cómo comprar una Biblia de estudio, hermano. No tienen cómo comprar un diccionario, no tienen cómo hacerse a la biblioteca, no tienen cómo entrar a un seminario, ni saben qué es eso. Están fregados, hermano. Debe ser, según Calvino, porque han sido escogidos para la condenación, porque de malas, ¿no?
Y se ha llegado al punto de decir, porque yo se lo escuché a uno, de que la adoración y la oración era el estudio bíblico. Yo me quedé así, yo me reí. ¿De verdad? ¿Eso reemplaza la oración y la adoración? No me cuénteme más. Imprégname de la gracia y la unción que el estudio bíblico te ha dejado. Cuando usted mira a esta gente, hermano, mucho estudio bíblico, y vaya a escucharlos orar. Vaya a escucharlos adorar a Dios. No da ni lástima, hermano. No da ni lástima, ¿no? ¿Seguro? Pero entonces Dios nos da una virtud que proviene de Él. Entonces ahí empezamos a entender lo que representa el gofer, la fortaleza, la versatilidad. Dios quiere hijos y siervos valientes. Que vayan y hagan lo que Dios les mande y a donde Dios los mande. Sin remilgar, sin protestar, sin cuestionar, sin acomodar. Siervos flexibles. ¿Usted cuál trapero le gusta? ¿El que se le rompe cuando lo aprieta o el que le resiste? ¿Sabe cómo era la flexibilidad del gofer? El gofer tenía la fortaleza del pino y del cedro y la flexibilidad del aguado. No, ¿qué crees en eso? Así tengo que ver los hijos de Dios también. Usted va y mira a un siervo ya curtido. Mano, está hecho una aguado. Cuando usted arranca con Dios, Dios le hace así, se rompe. Pero es que Dios tiene que quebrantarlo. Dios tiene que quebrantarnos para demostrarnos que no somos nada. Medio nos hace así, crack. Y ahí entendemos lo que Dios dice. Si ves que tengo que hacerte, no me sirve así. Y así tampoco vas a entrar al cielo. No vas a ser capaz de resistir lo que ha de venir en el peregrinaje hacia el cielo. No lo va a resistir. Si no se vuelve flexible, no lo va a resistir. Entonces Dios va afinando esa madera, la va afinando hasta que lo pone con la fuerza, con la fortaleza del cedro y la elasticidad, la flexibilidad del aguado. Que de hecho es con lo que se hacen las mejores obras de ingeniería, es con aguado, resistente a los años. El sol y el agua los hace más fuertes, pone más fuerte. La pone dura, no la rompe nadie, hermano. Entonces Dios le dijo, con esa madera que preparé, me vas a hacer el arca. Entonces Noé comenzó a construir esto. Con esa madera fuerte, versátil, flexible. Versátil es, se podía hacer una puerta, se puede hacer una ventana, se puede hacer un techo, todo se puede hacer con esa misma madera. Ahora, esa madera tenía otra característica. Era una madera llena de resina, aceitosa. ¿Qué representa la resina? ¿Qué nos hace? ¿Cuál tiene que ser nuestra característica? Una unción, hermano. Dígale a que está al lado, nosotros tenemos que tener unción. Nosotros no necesitamos ni verso, ni técnicas de oralidad, ni técnicas de predicación. Pues estaban ofreciéndome a mí por internet. Queremos que tú expandas la cobertura, el alcance de tu iglesia en los mecanismos del manejo de la virtualidad. Yo dije, ay, lo que necesitamos es unción. Amén. Por toneladas. Unción. Poder de Dios. Y Dios a mí me dijo, esto es un elemento más
Esto no reemplaza el cara a cara, hermano. No lo reemplaza. No lo reemplaza. ¿Es un mecanismo bueno? Sí, claro. Hay que aprovecharlo, claro que sí. Claro. Podemos compartir cosas a través de eso, ¿cierto? Oye, mira que escuché una predicación y te la va a compartir. ¿Cómo la comparte uno? Por estos medios. ¿Cierto que sí? Me interesó esto, te lo voy a compartir. Lo comparte uno. Pero hermano, el cara a cara, la predicación cara a cara, el evangelismo cara a cara, la oración de imposición de manos, es imposible a través de la virtualidad. Y la imposición de manos es uno de los pilares de la doctrina de Cristo. Como quien dice, a mí no se me pongan facilongos. Ahí me van a predicar cara a cara, van a orar cara a cara por el necesitado, van a ministrar al enfermo cara a cara y van a tener que ir por ellos. Amén. Pero van a pedir con qué, tener que ir con qué, con unción. ¿Dónde se consigue eso, pastor? ¿Cuándo vendrá por acá el siervo tal al Coliseo de Neiva a ver si alcanzo la unción? La gente cree que así es. Vamos a ver si el domingo el pastor me impone manos a mí para tener la unción. ¿Qué fue lo que le agradó al Señor de Noé? Que caminaba con él. ¿Usted quiere unción? Tiene que caminar con él. ¿Así se quiere la unción, pastor? Así. Es una intimidad entrañable con él, en todo momento. En oración, en el secreto, caminando con él, andando con él, bañándose con él, manejando el carro con él, durmiendo con él, en la noche con él, en el día con él, en la tarde con él. Y cuando usted se la pasa con él, se vuelve por todas partes, está usted untado, bota aceite usted por todas partes. Y a donde usted entre, ¿qué cree? ¿Usted cómo cree que va a dejar ese lugar? Si usted está lleno de aceite como este gofer, ¿cómo va a quedar todo? A donde entró a la cantina, allá dejó impregnado todo, hermano. Entró al prostíbulo, dejó impregnado todo, hermano. A la casa del amigo, a la casa del primo, a donde usted vaya, al hospital, a la cárcel, allá dejó untado todo eso, de unción. Amén. Y la unción es la que pudre los yugos, la que rompe las cadenas. La unción es la que sana, la unción es la que libera, ¿o no es así? La unción es la que trae prodigios y milagros. Pero algunos se quedan con la homilía. Con la homilía van a salir los demonios, hermano. Qué vergüenza, hermano. Oiga, parte de la iglesia, creyéndose de avanzada, lo que está haciendo es pareciéndose más a la iglesia romana. Lo único que le falta es que empezar a predicar en latín y con un cuadro de Calvino atrás y aquí Martín Lutero y allá el otro. Y ¿qué es esto, por Dios? ¿De verdad si vamos a conquistar el mundo? ¿Usted con qué poder cree que va a entrar? ¿Usted cree que con eso vamos a conquistar el mundo? No, hermano, con el poder de Dios. ¿Usted cree que el misionero que está siendo mandado hoy a Ucrania, cómo cree que tiene que ir? Cargado de la gloria de Dios, hermano. Para orar solamente por los que están, por los europeístas, o también orar por los prorrusos, y predicarle esto. Oiga, mírese los videos del escuadrón de la muerte de Chechenia. A esos tipos no les cabe un demonio más. De los endemoniados que van. Oiga, hay que predicarles a ellos. Si es que no hay, aquí nosotros no podemos tomar bando, hermano. Y si vamos por Colombia y se nos atraviesa el ELN, ¿usted qué va a hacer? Predique, hermano, el evangelio. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? No, yo estoy predicando el evangelio. Dios le ama, señor guerrillero. Sí, amén. ¿Usted cree que Dios le da gracia con el guerrillero? Sí. Claro. Y con el paramilitar.
Y con el del bloque del Golfo, ¿cómo se llama? El plan del Golfo, ¿sí? ¿O no? Y con los del ejército, y con la policía, y con el homicida, y con el ladrón, y con el que anda consumiendo drogas en la calle, también, hermano, es con la unción. ¿O es que qué vamos a hacer en el Bronx? ¿O en las zonas de tolerancia? Vamos a levantar una tril y vamos a leer el tratado teológico de Quasimodo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama el señor? El príncipe de los... ¿Cómo es que se llama? Eso, el Crisóstomo. ¿Sí? Van a quedar conmovidos con los tratados teológicos de San Agustín. Sí, claro. Hay que ir con poder y amor y gloria de Dios, hermano. Y con la palabra sí, pero la palabra llena de poder. Usted con un versículo lleno de poder cambia una familia entera. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué arca es la que vamos a construir? Ahora, fuera de todo esto, Dios le dijo a Noé, tiene que impermeabilizar el arca. Se le tocó tomar brea y con estopas impermeabilizar el arca completamente para que no le entrara una gota del agua que estaba circundando el arca. La palabra de Dios nos dice que no aportillemos el vallado. O sea, nuestra arca, o sea, nuestra vida cristiana tiene que ser impermeable, hermano. No puede entrar una gotera de mundo en nuestras vidas, hermano. No podemos tener tolerancia con lo que el mundo ofrece, hermano. Ni considerarlo apreciable. ¿Quién dice amén? Amén. Solo lo de Dios, hermano, es nuestro tesoro. Por lo del mundo vamos, pero impermeables, hermano. Amén. Vamos por lo del mundo para que los del mundo se conviertan a Cristo, no para que el mundo se meta en mí. Así es. ¿Quién dice amén? Amén, bueno, perfecto. Y tenemos que hacer el modelo tal cual Dios nos ha llamado. No podemos andar inventando, no podemos andar improvisando, no podemos andar haciendo lo que a nosotros nos apetezca, sino lo que Dios ha dicho que se tiene que hacer. Y la palabra de Dios nos dice acá al final del capítulo 6, dice, en el versículo 22 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. A todo lo que Dios le mandó. O sea, cada cosa que Dios le mandó, Noé la hizo. Y la hizo como Dios le dijo que la hiciera, hermano. Amén. Termina con la decisión de Moisés. Ahora, miren lo que dice aquí también. Mire, escuche esto. Dice el versículo 18, dice, pero estableceré mi pacto contigo. Entraréis en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, esto coincide, hermanos, con lo que el Señor le dijo al carcelero a través del apóstol Pablo. Le dijo, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Amén. Pero aquí lanzamos una pregunta. ¿La salvación de la familia será tan automática como a veces se piensa? No. ¿O dependerá de algo? Mire, los pactos con Dios son como un contrato, donde hay obligaciones de lado y lado y donde hay cláusulas que hay que cumplir. Dios tiene un pacto. Le dice, si tú crees en mí, veré salvada toda tu casa. Y le dijo a Noé, tú entrarás tú y tu esposa y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Pero eso tiene una cláusula.
¿Quieren saber cuál es? Se llama el sacerdocio de la casa. Creer en Jesús nos confiere a nosotros una responsabilidad. Ser sacerdotes de nuestra casa. Pero, escuche esto, pero sacerdote conforme a Cristo. ¿Cuál es de las cosas más difíciles que nos ha costado a nosotros deshacer en nuestra vida cristiana? La iniquidad de la religiosidad y de la herencia de la religión antigua. Entonces tenemos muchas veces la visión de cómo es un sacerdocio conforme a lo que aprendimos que es un sacerdocio. Un hombre con sotana, religioso, implacable, carente de amor, legalista. Y con esa dureza de corazón, muchas veces la gente trata de ser sacerdote en la casa, cuando el verdadero sacerdocio está revestido del amor de Cristo, hermano, de la misericordia del Señor, de la paciencia del Señor y especialmente del ejemplo del Señor. Entonces, el sacerdote, ¿qué tiene que ser? Un ejemplo. Que el hijo de uno lo vea a uno y diga: mi papá es un buen ejemplo. Lo que hace mi papá es digno de ser imitado. Lo que hace mi papá es digno de ser seguido. Lo que hace mi papá es notoriamente atractivo para mi vida. Tenemos el reto, hermano, de que nuestro cristianismo les tiene que ser atractivo a nuestros hijos. Amén. ¿Quién dice amén? Sí, amén. Pero si yo soy Jackie Chan en la casa, y soy Bruce Lee en la casa, ¿será que los hijos querrán hacerlo? Y si soy el monstruo del lago Ness en la casa, y si soy el dragón, y si soy el dragón Mondragón en la casa, ¿qué va a pasar? Y si mis hijos saben que yo veo pornografía, ¿qué va a pensar los hijos? Y si el hijo ve que yo le pongo el ojo a otra mujer que no sea la mamá de ellos, ¿están comprendiendo? Tengo que ser ejemplo en mi casa. Oiga, vengan, ¿por qué se van para allá? Tengo que estar lleno de amor y misericordia. Y tengo que tener siempre la disposición de estar orando por ellos y guiándolos y ministrándolos. Amén. Y ellos tienen que ver lo bondadoso que uno tiene que ser con los demás. Hey, siéntese. Ellos tienen que ver eso en el sacerdote, hermano. Cuando hacemos esto, entonces el Señor dice: veré la salvación en ti y en toda tu descendencia. Y en todos los de tu casa. Amén. Ahora, ¿qué otra cosa era Noé? Dice 2 de Pedro 2:5. Dice que Noé era un pregonero de justicia. O sea, imagínense esto. Noé, hombre obediente, que caminaba con Dios, que estaba construyendo un arca. ¿Cuánto trabajo le significaba a él eso? Mucho trabajo. Pero también era un pregonero. O sea, Noé sacaba tiempo a predicar. para ir y predicar. Porque siempre nos han vendido la historia de que la gente llegaba allá a decirle: ¡ole, loquito! ¿Qué está haciendo? Aquí construyendo un arca. Y ya. No, él sacaba sus tiempos para ir a anunciar el juicio del Señor. ¿Qué hace un pregonero? Un pregonero es el que clama en medio de las ciudades, declarando las leyes de Dios en medio de las ciudades, la voluntad de Dios.
Y a nivel terrenal, un pregonero es el que se paraba en las plazas de los pueblos a leer los edictos de los cabildos del pueblo, los cabildantes del pueblo. Nosotros debemos ser pregoneros de la justicia. Pregoneros de la verdad, advirtientes de lo que ha de venir. Porque hablamos, Dios te ama, Dios tiene un plan lindo contigo. Y cuando vamos a hablar acerca de lo que ha de venir, ¿usted qué cree que era lo que pregonaba Noé? Lo que Dios le había hablado. ¿No dice la palabra que Dios advirtió a Noé? Que le advirtió de lo terrible que había de venir. ¿Nosotros tenemos que decir eso? Claro que sí. Tenemos que hablar de lo que ha de venir y tenemos que hablar de lo que tenemos que evitar para que no caigamos, para que no seamos el destino de esa destrucción, para evitarnos esa destrucción. Amén. Tenemos que hacer la labor de evangelista, como le dijo Pablo a Timoteo. Tenemos que ser testigos de Cristo, amén. Y tenemos que hacerlo a través de nuestro testimonio y tenemos que hacerlo a través de la promulgación, de la predicación, amén. Ahora, básicamente, y con esto quiero terminar, el pregonero decía lo que el Señor le habló al profeta Isaías, capítulo 61. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado, porque ¿qué? Me ha ungido el Señor. ¿Sí ven que la unción? Me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar, mire el pregonero, anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Oiga, la buena voluntad, pero también ¿qué? El día de la venganza. Para consolar a todos los que están en el duelo. Amén. Eso lo hace alguien sumamente obediente, como lo fue Noé. Amén. Entonces, hermano, dirijámonos hacia esto, hacia preparar lo que Dios quiere que preparemos. Y por eso, hermano, es importante entender que la iglesia tiene que retomar banderas, hermano. Linda la virtualidad, bendito sea el Señor porque nos sirvió mucho, pero tiene que irse desescalando para dejarla solamente para las personas que realmente lo necesitan. Tenemos gente que nos escucha en Holanda, en Australia, en otros países del mundo y les ha servido mucho. Vamos a facilitarle a ellos que puedan seguir disfrutando de estos beneficios. Pero los que son parte de nuestras congregaciones, les vamos, no yo, sino el Señor, no nosotros, sino el Señor, vamos a exigirles que vayan a los lugares de reunión. Amén. 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 Y muchas veces toca hacerlo cortando zonas de confort. Amén. Entonces, dentro de 8 días estamos listos para venir al lugar de reunión. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué hora es? Vamos a orar. Bueno, Padre precioso y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más estar aquí con nuestros hermanos. Pudimos descansar. No lo pudimos hacer el año pasado. Hace 2 años que no podíamos descansar, Señor, pero lo pudimos hacer. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque nos permitiste hacerlo, disfrutar con nuestras familias. Pero estamos aquí, Señor, haciendo la obra, Señor, nuestro trabajo, lo que nos corresponde, Señor maravilloso, contentos y alegres de hacer la obra que nos has encomendado. Y cuánto más, Señor, cuando demandas de nosotros que lo hagamos con excelencia, Señor. Y nos has puesto este ejemplo
esta palabra poderosa, Señor, acerca de Noé, de la advertencia, de la convocatoria al arrepentimiento, del llamado, de la revelación que le hiciste, Señor, para levantarse, para hacer tu voluntad, para construir esa arca con la madera correcta, Señor, con los elementos correctos, en el tiempo correcto, con las características correctas, Señor, para entregar una buena obra para nuestra salvación, Señor, para nuestro resguardo, Señor, para el resguardo de nuestras familias y en el caso nuestro, Señor, para el resguardo de los que se arrepienten, para la anunciación del año de la buena voluntad, para la anunciación, Señor, del día de la venganza tuya, para la anunciación, Señor, de la apertura de cárceles, Señor maravilloso, para el rompimiento de las cadenas, para que se pudran los yugos, Señor, para que venga el socorro, el auxilio, el refrigerio, el bálsamo, Señor, que solamente tú traes, la salvación, la libertad, Señor, la sanidad, la liberación. Maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido obtusos, si hemos sido negligentes, si hemos sido mediocres, si hemos sido chambones, Señor, si hemos actuado con tibieza, si hemos actuado, Señor maravilloso, Señor, de la manera, no de manera concreta como tú nos has mandado, Señor, pero te decimos hoy, queremos hacer tu voluntad, Señor, tal cual nos has mandado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que te pongas el querer y el hacer a mis hermanos. Un deseo profundo, Señor, de querer ir a la iglesia, Señor. Coloca esto en los corazones, que hay un incendio en los corazones, Señor. En los corazones hay un incendio, Señor, para venir a los lugares de reunión. Y pedimos que la unción tuya nos acompañe, Señor. Y tenemos también un sueño, Señor, que se añaden los que han de ser salvos, Señor. Que este sea un nuevo comienzo, Señor, una nueva oportunidad para predicar el Evangelio, para ser pregoneros, para llevar el poder a los necesitados, Señor. Y que el arca de nuestras congregaciones, Señor, allí sean recibidos todos los que son el fruto de esa predicación, de esa impartición, de ese acto de misericordia, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Atamos todo espíritu, Señor, de muerte espiritual, de flaqueza, todo espíritu, Señor, maravilloso de mediocridad, de tibieza, de enfriamiento, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos al abismo en esta hora, Señor, para la gloria tuya, Señor, para la alabanza tuya, para tu reconocimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Danos el impulso, Señor, en este tiempo. Llénanos de tu presencia, de tu fuego, de tu unción, de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, Señor, de tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios. Señor, oramos para que tú sanes toda enfermedad de los cuerpos. Señor, oramos para que sea destruida toda enfermedad de las vidas, en los cuerpos, en las mentes, en los corazones, en el alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Destruimos toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad queda remitida a la cruz del Calvario. En el nombre de tu llaga sana toda enfermedad. Y todo espíritu de enfermedad es atado y echado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Al abismo, en el nombre de Jesús. Señor, también oramos, bendiciendo a nuestros hermanos en sus hogares, a las familias, Señor. Benditas son, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Maravilloso Dios. Señor, atamos en el nombre de Jesús toda ruina, pobreza, escasez, miseria en el nombre de Jesús de Nazaret y la echamos al abismo, Señor. Te pedimos que abra las ventanas de los cielos para que haya la abundancia y la sobreabundancia, que reprendas el devorador de nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros lagares, graneros, Señor, alacenas, lugares de reserva, que no haya, Señor, que haya bendición en nuestras cosechas, en nuestras tierras, en nuestros ganados, en nuestras propiedades también, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y también, Señor, como lo dice también la palabra, que el arca tenía una sola ventana y tenía una sola puerta, Señor. Que hoy reconozcamos que uno solo sea nuestro destino,
que sea el cielo y que una sola sea la puerta para acceder a Él, que es Jesucristo, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, y oramos como lo hizo Aves, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga y les guarde. Usted podrá, hermano, seguir disfrutando de las enseñanzas y de las administraciones a través de, pero colgadas en diferido, a través del Facebook, a través de la cuenta en YouTube. Usted puede disfrutar de todo lo que Dios hace en nuestras congregaciones para repetirlo, para estudiarlo, para volverlo a ver. Siempre tendrá la mano eso. Pero recuerde, hermano, la importancia de congregarnos. Y a nuestros hermanos en el exterior o en otros lugares donde no tenemos sede de mi amado Jesús, pueden seguir disfrutando también de la virtualidad. Les bendecimos y les amamos en el nombre de Jesucristo. Un abrazo grande para todos. Nos vemos el miércoles. Eso sí, seguiremos con la oración virtual los miércoles. Nos esperamos el miércoles a las 5:30 de la tarde. Dios les bendiga. Amén y amén. Amén. Finalizando.